Pues Moller renueva y Dianí, que es muy complicado. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo del Real Madrid femenino. Vamos con la sección femenina porque tenemos algunas novedades. La primera, de manera oficial, Caroline Moller Hansen, pues sí, va a continuar 2 años más en el Real Madrid. Renueva hasta el 2025 la danesa, que ya sabéis que ha sido preseleccionada para el Mundial por parte de Dinamarca, y que... ¿Cómo cambia la vida, no? Porque si a mí me decís hace 5 meses que Moller renueva, os digo que no me lo creo. Creo que los últimos 3 meses de temporada de Caroline han cambiado radicalmente. Totalmente también le pasó al contrario a Esther, que fue perdiendo protagonismo, Moller ganándolo, y creo que el club pues lo ha tenido claro. Se ha quedado con un perfil de atacante, que es con el que quiere innovar y construir un proyecto. No digo que Moller, importante, vaya a rendir mejor de lo que haya rendido Esther, porque Esther es la máxima ariete de la historia del Real Madrid. Pero lo que se está buscando es un perfil de delantera no exenta de calidad técnica, pero sobre todo con físico, potencia y velocidad al espacio. Creo que eso es lo que quiere potenciar el club. Nos guste o no, se busca una tipología de atacante que sea, digamos, más válida a priori para pelear frente a cierto tipo de equipos donde el Madrid ha sufrido. Creo que es la idea de Toril y creo que es la idea del club. Nos gustará más o menos. Como siempre digo, el Real Madrid hace cosas bien y otras mal, pero esta es la línea que quiere mantener la política, creo yo, de cara a la próxima temporada y temporadas venideras. ¿A mí Moller me gusta? Sí. ¿Puede mejorar? Sí. Sobre todo si, tal y como os dije en su momento, se deja asesorar por la parte técnica. Ella es una jugadora que de alguna manera le gusta jugar en el sitio que le gusta jugar y la mueves de ahí y se enfada. Creo que se tiene que adaptar a lo que le pide al entrenador. Y si se adapta y sigue creciendo y dando sensación de que no solo es una jugadora para revolucionar partidos, sino algo más, creo que nos puede dar cosas. Es una jugadora en la cual el club confía, está claro, evidentemente. Así que desde aquí enhorabuena y yo apoyo su renovación y desde luego confío en que vaya desde su juventud, no tan joven, pero joven, va a ir creciendo. Por otra parte, el asunto de Kadriyatou Dianí, que teníamos un vídeo preparado, pero al final lo hemos metido junto al de Moller para tener un recopi de todo lo que va saliendo del femenino. El tema de Dianí, ya lo habéis visto, periodista internacional y a nivel de medios de España, Ezequiel, Óscar os lo ha ido comentando también, si no recuerdo mal. El tema de Dianí es muy difícil, muy complicado y así lo han confirmado a nivel internacional. Dianí fue ofrecida, tal y como os dijimos en este canal. Su representante es su marido, un tipo algo difícil, ¿vale? Y ella lo que cobra es una barbaridad. Es decir, es una operación donde ella tendría que reducirse pues un 50% al menos su salario. Recordar que os dije que cobraba $500.000 en el PSG. Entonces, vamos a ver si va al Barça, a Estados Unidos, a otro equipo de Europa, pero parece que el Madrid no le puede pagar lo que ella quiere. Yo no sé, y si lo supiera no lo diría, si está o no descartada. Lo que sí sé es que el sentido común me dice que es una operación muy difícil y que las informaciones pretéritas que he tenido en su momento me dicen que es complicado que se vaya a hacer este tipo de movimiento, al menos a día de hoy, ¿vale? Así que nada, lo iremos comentando. Yo contento por lo de Moller. Dianí me encantaría verla en el Real Madrid porque nos daría un empuje, aunque no sé qué tipo de carácter tiene Dianí dentro del vestuario y ese tipo de detalles. En eso no voy a entrar. Futbolísticamente es potencia, descaro, mantiene muy bien en el regate del balón, es muy difícil quitarle la pelota en velocidad y te gana duelos ofensivos sin parar. O sea, es una jugadora encima, te puede marcar goles, puede jugar de 9, de extremo. Sustituyó a Katoto, Marie-Antoinette Katoto en PSG y en Francia y lo hizo bien. Es una jugadora muy completa y que está en buena edad todavía. Todavía tiene 4 o 5 años de máximo nivel. Creo que ha cumplido 28 años, está más o menos en la edad de Caroline, por ejemplo, de Caroline Weir. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero, insisto, operación difícil. Vamos a ver cómo va quedando todo y, sobre todo, ahora están en el periodo, ya sabéis cómo funciona esto, están haciendo las renovaciones. Claudia, Caroline, si se dan más, se irán anunciando y después, seguramente, creo yo, se van anunciando ya los fichajes. Pero primero esto, va por partes esto. ¿Vale? Así que nada, chavales, que dejadme vuestro comentario, qué os parece todo esto, como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.